Saludos, estimado docente, continuando con las actividades de su cátedra impartida. En cuanto a la actividad de exposición, voy a hablar sobre la doctrina de los derechos humanos. La importancia del Estado de Derecho en la victimología, los documentos internacionales sobre derechos humanos con aportes victimológicos, tipología de violencia, el ciclo de la violencia y el tabú de la violencia de género masculino. Podemos indicar que los derechos humanos son de los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Estos derechos son universales, son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales, que es el derecho a la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, a la salud, al trabajo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 48, fue el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos humanos fundamentales. Aquí se tienen 30 artículos, los mismos que ofrecieron principios y los bloques de las convenciones de derechos humanos, tratados y otros instrumentos jurídicos actuales y futuros. Esta Declaración de Derechos Humanos, junto con los dos pactos, el Pacto Internacional de Derecho Civil y el Político y el Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural, componen la Carta Internacional de Derechos Humanos. La importancia del Estado de Derecho en la victimología. Podemos indicar que, empezando como un concepto como por víctima, es aquella que se considera como víctima para efectos de aplicación de normas de un código cuando estas personas resulten afectadas por una infracción. En nuestro país, Ecuador, podemos decir que se amplía las entidades del sector público, lo cual no es habitual en la conceptualización de víctimas, sino que tiene la perspectiva contraria. El Estado tiene un rol de protección y tutela de las víctimas que han sufrido por las conductas delictuales, con la obligación de brindar especial y prioritaria atención para reparar las víctimas. Por ende, el concepto de víctima ya ha sido establecido con anterioridad en los reglamentos de derechos humanos, en lo que indica que significa la persona cuyos derechos han sido violados de acuerdo a la sentencia proferida por la Corte. Este ciclo, en realidad, es el aspecto de las vulneraciones de los derechos humanos. Es el Estado quien ejerce como victimario ante qué víctima, sin contar el aparataje y acumulación de poder que tiene por naturaleza de su propia estructura y que debe ser limitado por las normas prohibitivas que lo vinculan, así como los diversos mecanismos internos y externos de control de poder. De igual forma, en los documentos internacionales sobre los derechos humanos, con aportes victimológicos, podemos decir que en estos documentos algunos afectan a la administración pública, generan una vulneración directa o indirecta sobre la administración del propio Estado, en los cuales muchos de ellos causan un perjuicio directo e indirecto a las arcas públicas, al igual que los delitos que afectan al sistema tributario, entre otros. De igual forma, el ciclo de la violencia es un modelo que se desarrolló para explicar la complejidad y la coexistencia del abuso con comportamientos amorosos. Es útil para aquellos que nunca han experimentado violencia doméstica. Entender que la ruptura del ciclo de la violencia es mucho más complicado que simplemente huir o salirse del ciclo, ya que existe una fase de tensión que dura un periodo de tiempo, tal vez semanas o meses. Crece el estrés y se derrumba la comunicación. Los abusadores a menudo abusan verbalmente de sus parejas, e incidentes menores de violencia pueden ocurrir. Las víctimas sienten un peligro creciente y con frecuencia se refieren a estos sentimientos como que si estuvieran
teniendo un tipo de anomalía que les da miedo, y que esto solamente se puede delimitar con una buena conducta humana por parte de las personas, que radique en que el ciclo de la violencia se debe poner fin desde que inicia, no dejar que fluya, ya que si ponen de parte y parte, tanto las personas como la sociedad, un individuo o varios individuos, a poner fin al ciclo de la violencia, podemos ayudar a que las personas continúen en un campo de paz. De igual forma, el tabú de la violencia de género masculina tiene que ver mucho con este ciclo, ya que actualmente y por la historia siempre se ha visto que el género masculino predomina al género femenino, tal vez por su madurez o tal vez por su ego de ser hombre, siempre ha vulnerado a la mujer, lo cual ya se debe poner fin para evitar este ciclo de violencia. Muchas gracias.